Espero con el tiempo convencer a alguno de ellos para que públicamente cuente lo que ha visto. Entre tanto, voy a mostrarles algunas fotografías de supuestos fantasmas. Fotografías que son tenidas por auténticas, aunque ello no pueda asegurarse rotundamente. Este tipo de testimonios gráficos son discutibles y discutidos. Esta es la primera. Aunque en algunos libros está fechada en 1929, parece que fue realmente en 1925 cuando se obtuvo. Como ven, es el interior de una iglesia y en el centro hay una señora tocada con un sombrero de la época. Esa señora era Lady Palmer, que entonces estaba haciendo turismo por Francia. El lugar que aparece en la fotografía es el interior de la Basílica de Santa Juana de Arco, una iglesia construida en el siglo XIX sobre las ruinas de una pequeña capilla en la que Juana de Arco solía orar. Como tantos otros turistas, Lady Palmer se sacó una fotografía en ese sitio y la hizo la señorita Townsend, que era su acompañante en aquel viaje. Al revelar la fotografía, aparecieron en ella dos figuras. Están ahí, entre Lady Palmer y una cruz que hay en primer término. Son dos figuras de sacerdotes o frailes que no estaban, o que no eran visibles en el momento en que se obtuvo la fotografía. El negativo, según se comprobó en su momento, no estaba manipulado ni hubo doble exposición. Más fantasmal es la fotografía que voy a mostrarles ahora. Fue obtenida en septiembre de 1936 y se trata nada más y nada menos que de la Dama Parda de Rainham, un espectro al que muchos aseguran haber visto, que suele presentarse con una cofia y un vestido de brocado, precediendo, según se dice, a la muerte de algún habitante de la casa. El fotógrafo no pretendía conseguir una fotografía del fantasma, simplemente hacía un reportaje sobre la mansión. Al revelar el carrete, se encontró con esta figura luminosa y espectral en la escalera. Es lo que sucede habitualmente en este tipo de fotografías. El fotógrafo no pretende obtener la imagen de un fantasma. De hecho, no lo ve. Él está fotografiando un paisaje o a otra persona y es luego, al revelar la placa o el carrete fotográfico, cuando se encuentra con el posible fantasma. Lo mismo que sucedió con esta fotografía que veremos a continuación. Es de 1940. Se obtuvo en la iglesia de San Nicolás, en el pueblo inglés de Arundel. El fotógrafo pretendía fotografiar el altar mayor de la iglesia. Esta es una parte, un detalle de la fotografía total. Al revelar el negativo, apareció la imagen de un sacerdote oficiando. Una imagen que, según se afirmó rotundamente, no estaba cuando se hizo la fotografía. Vamos a ver ahora otra, una de las pocas que hay en color. Fue obtenida en 1959 por un sacerdote, el reverendo Blaines. Está tomada en un bosque de Australia. Ahí en el centro puede verse una alta figura semitransparente vestida con un largo ropaje. El lugar tiene siniestra fama porque en él realizaban sangrientas ceremonias los aborígenes, incluso sacrificios humanos. Como en el resto, el negativo fue estudiado y no se encontró evidencia alguna de manipulación o sobreimpresión. Como estamos viendo, en las fotografías de supuestos fantasmas aparecen imágenes de seres anónimos, no identificables. Por eso tiene importancia la que les mostraré ahora, la última. En ella se ve perfectamente el rostro del fantasma. Es de 1959, del 22 de marzo, y se obtuvo en la localidad inglesa de Eastwick. Puede verse a un señor sentado al volante de su automóvil y detrás, en penumbra, a otro caballero, un caballero con gafas que parece estar en el asiento posterior. Mabel Chinnery fue ese día al cementerio a visitar la tumba de su madre. A la salida se le ocurrió sacar una fotografía a su esposo que la esperaba en el automóvil. Cuando recibió las fotografías en su casa, se llevó una buena sorpresa. Allí, en el asiento posterior del automóvil, se veía con toda claridad la imagen de su padre, el señor Chinnery, muerto tiempo atrás. Hay más.
pero estas son las más conocidas y las mejor estudiadas. No las presento como prueba, entre otras razones porque no pretendo probar nada. Los que no han visto fantasmas niegan su existencia. Los que los han visto tampoco creían en ellos hasta ese momento.